Dado que el CRUD se utiliza en muchísimos lugares dentro de lo que es la parte de la programación, por ejemplo en sistemas, base de datos, estructuras de datos, es de suma importancia conocerlo desde las diferentes formas que nosotros podemos realizar lo que es un CRUD, ¿sí? Tenemos CRUDs mucho más complejos, CRUDs mucho más sencillos, como lo que hemos realizado en las ejemplificaciones anteriores. A mí se me ocurrió de la forma más sencilla posible, manteniendo, digamos, la comprobación lógica necesaria para que se llame CRUD, entre comillas, pero podríamos tener un CRUD un poquito más complejo, como por ejemplo lo que es JDBC. Tenés el CRUD de JDBC, que también es modificado y es un poco más complejo que ese. Se puede realizar un CRUD mucho más eficiente que el realizado de forma estándar por las librerías de Java. Así que bueno, el CRUD va a depender de su complejidad en base a lo que se quiera realizar. Pero bueno, lo más común y lo más convencional realizar dentro de lo que es un CRUD es actualización, inserción, eliminación y listado, ¿sí? Después lo otro es un plus a lo que es el CRUD en sí. Nosotros vamos a ejemplificar una mejora del CRUD que hemos realizado, agregando por ejemplo algunas comprobaciones lógicas en la parte del repository. Acuérdate que el repository sería en sí la parte funcional de lo que es la interfaz, y en la interfaz declaramos los métodos, lo implementamos, métodos abstractos lógicamente, y lo implementamos dentro de lo que es el repository. Ahí desarrollamos toda la lógica de negocios de nuestro programa. Entonces acá es donde vamos a eficientizar muchísimo más el código, según la ejemplificación que a mí se me ocurrió, y va a ser un código mucho más limpio, digamos, ¿sí? Entonces también quiero meter un poquito lo que es la herencia, ya que vimos herencia durante el curso. Todavía no llegamos a polimorfismo en este video. Igual tengo adelantado polimorfismo y ya en la playlist están los videos de polimorfismo, así que después fíjate. Pero este video es previo a polimorfismo. También empezamos a utilizar Lombok. Es una pena que no haya dado antes Lombok, porque si no, no hubiese agilizado mucho todo esto. Después de Lombok vamos a continuar con excepciones. Todavía no toqué excepciones, pero es todo el tema de excepciones, generic también, y algunos temas más que tengo que desarrollarlo acá para el curso. Así que todavía falta para que termine. Pero ya está igual inicializado el curso de Pointer Medio, ¿sí? Ahí de lleno te quiero adelantar cosas, ¿sí? Por más que estemos mezclando conceptos, pero fíjate, tenemos el desarrollo de una API REST que vamos a desarrollar después, el CRUD de listas, que sería exactamente una ejemplificación como esta, pero mucho más extendida sobre el uso de métodos de Java 8, JDBC, lo que te comenté recién, multithreads, muy interesante, uso de hilos síncronos, JNIO. JNIO es para acceso a ficheros, si podemos tener un CSV, un Excel, un TXT, por ejemplo, abrir un canal para trabajar con servidores, RMI, que es la parte del core, sockets de comunicación, threads, bueno, entre otras cosas más. Así que todo esto falta desarrollarlo y pulirlo mucho más todavía para el curso intermedio, pero va a estar bastante interesante. Sin más charlas, vamos a comenzar con esta ejemplificación. En la clase empleado lo que vamos a realizar es declarar campos convencionales. Voy a extenderlo un poquito, ¿sí? La declaración de atributos, para que veas que por ahí no nos debemos acotar solamente a 4 campos, 5 campos, ¿sí? Hay mucha cantidad de campos para en sí lo que es una entidad, y de diferentes tipos. Eso es muy interesante. Bueno, comenzamos como siempre con el ID. Ya conoces que el ID lo declaramos como long. ¿Y por qué? Nombre, apellido. Podríamos colocar, por ejemplo, edad, ¿sí? Podríamos colocar, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Fíjate que tenemos varias formas de trabajar con fechas, ¿sí? Podemos trabajar con dates, por ejemplo, pero si la importamos, depende de dónde vos la importes. Por ejemplo, si mal no recuerdo, de Java Útil está deprecado, Java SQL no. Tenés, por ejemplo, otras librerías, Base Calendar, Gregorian Calendar, bueno, eso pues fíjate vos. Generalmente si vas a trabajar con base de datos, que lo vamos a ver después, se trabaja con Java.SQL, me parece que está deprecado. A ver. No, no está deprecado. Bueno, perfecto. Podemos trabajar con dates, ¿sí? O local date. Local date es una nueva librería en relación a dates. Local date salió en Java 8, así que vamos a trabajar con ella. No es la misma forma de trabajar con date que local date. Creo que local date agiliza muchísimo más lo que es en sí la instancia de un objeto de ese tipo. Así que después por ahí más adelante podríamos ver las comparaciones. Pero no nos vamos a detener en eso porque si no es una pérdida de tiempo. Importamos local date, si de Java time, fíjate. Y acá podríamos sacar date, que no nos interesa. Esto sería fecha de nacimiento. Fecha NAC, podemos colocar. Después tipo documento. Tipo doc, como string, ¿sí? DNI, pasaporte, etcétera, etcétera. Podríamos trabajar también con un enumerado, pero ahora me estoy acordando que el enumerado
Creo que lo trabajé en la ejemplificación dentro de pointer medio. Así para no mezclar mucho los conceptos, vamos a dejarlo así mejor. Número de documento. Después del número de documento podríamos trabajar también con el quill. Quill dirección. Vamos a hacer direct, podemos colocar. Vamos a hacerlo bastante completo. Este ejemplo, ¿sí? Y después fecha de nacimiento, por ejemplo, fecha de ingreso. Podría ser local day también. ¿Sí? Fecha de ingreso. Y ya que estamos, podríamos trabajar con local time. ¿Sí? Al igual que date, quedamos en el mismo caso. Si tenemos time, para trabajar con time, fíjate, de Java SQL, o podríamos trabajar con local time. Mucho más fácil, como te digo, instanciar un objeto de ese tipo, ¿sí? Fecha, no, hora de ingreso. Además de esto, podríamos colocar otro tipo de dato que sea el sueldo. Float o double. Voy a colocar double. Bueno, ahí tendríamos nuestros campos ya creados. Fíjate que tenemos bastante campos, pero bueno, si vos trabajás de forma real con una entidad, estos campos por ahí no son tan completos, ¿sí? Tendrías generalmente el doble, ¿sí? El triple no sé, es mucho ya, pero acá tenemos fácil unos 12, ¿sí? Unos 12 o 15 campos. Entonces esos 12 o 15 campos, generalmente cuando trabajas en un sistema que intervenga este lenguaje de programación, estos campos los vas a guardar en relación a la base de datos que vos ya tengas, ¿entendés? Se va a mapear estos datos con la base de datos y vas a hacer toda la transferencia de datos entre la base de datos y un objeto de tipo Java. Un objeto de la base de datos y un objeto de tipo Java. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que te des una idea. Y también la importancia de trabajar con Lombok, que todavía no te lo expliqué, no tengo ni idea para qué sirve ni qué es, pero simplemente es una librería que vos agarrás y colocás annotations, ¿sí? Con la arroba tal cosa, al igual que nosotros trabajamos con el override, ¿te acordás? Para funciones, bueno, sería exactamente lo mismo. Y incluimos esas annotations, por ejemplo, arriba de una clase, arriba de un método en la clase, etcétera, etcétera, nos va a agilizar nosotros no tener que declarar lo que es un getter, un setter, un toString, ¿sí? Porque si vos modificás un campo, ¿sí? Vos modificás, por ejemplo, el campo y le agregás una A más a esto, tenés que modificar todos los getters, todos los setters, o sea, tenés que borrar y que volver a crear de vuelta. En el peor de los casos tendrías que modificarlo a mano, ¿sí? Un refactoring de este nombre no se va a generar por todos los campos o todos los nombres que tengas dentro de lo que es un getter, etcétera y todo eso, ¿sí? Entonces, eso sería la complejidad de trabajar con mucha cantidad de campos. No trabajar con Lombok, con librerías que nos agilicen justamente eso. Si nosotros entonces creamos getters, setters, constructores y todo eso, vamos para eso justamente a crear lo que son un constructor usando campos, o generamos podríamos colocar también un constructor sin ID, pero bueno, en este caso no nos interesa el ID. No estamos trabajando con base de datos, así que vamos a dejarlo así. Lo que sí, public un constructor vacío. Y podría ser, deseleccionamos todo y generamos. Se crea siempre ahí arriba. Y vamos a crear lo que son getter, setters y toString. Seleccionamos todos, getter, setters. Ahí va. Vamos a crear un toString y generamos. Perfecto. Ya tendríamos nuestra entidad creada. Vamos ahora a pasar a lo que es la interfaz, ¿sí? Porque la interfaz es donde vamos a declarar nuestros métodos. Ya sabemos qué tipo de métodos podemos trabajar en interfaces, lo hemos visto en los videos anteriores, y después vamos a implementar dichos métodos en lo que es el repository. Y vamos a trabajar con esos métodos.